Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en la historia de amor, o mejor dicho, en el secreto mejor guardado del amor entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a descubrir, así se enamoraron Demet y Can, y créanme, hay mucho más detrás de las cámaras de lo que imaginan. Antes de que empecemos a desentrañar este romance que hizo suspirar a millones, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Si les encanta estar al tanto de las últimas noticias de sus ídolos turcos, conocer los detalles más jugosos de sus vidas y disfrutar de análisis profundos sobre sus carreras, este es el lugar perfecto para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, arranquemos. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable desde el primer momento en que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Madrugador, como la conocimos en Latinoamérica. Sus personajes Sanem y Can irradiaban una energía tan palpable que rápidamente trascendió la ficción. Pero, ¿qué tan real era esa conexión? ¿Era simplemente el resultado de una actuación magistral o había algo más? Algo que los unía más allá del set de grabación. Para responder a esta pregunta, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto en el que surgió este fenómeno. Ambos, Demet y Can, estaban en un punto crucial de sus carreras. Demet, con un talento natural para la comedia y una frescura que la hacía irresistible para el público, ya había participado en varias producciones, pero Erkenci representaba un salto cualitativo, una oportunidad para consolidarse como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Antes de Sanem, Demet había demostrado su versatilidad en roles más secundarios, puliendo su arte y ganándose el cariño del público, pero siempre anhelando un papel que la catapultara al estrellato. Su dedicación al trabajo era evidente y su carisma innato la convertía en una figura querida en los sets de rodaje. Por otro lado, Can, con su atractivo innegable y su carisma arrollador, buscaba demostrar que era mucho más que una cara bonita. Quería ser reconocido por su talento actoral y Erkenci era el vehículo perfecto para lograrlo. Antes de este proyecto, Can había sido encasillado en roles que explotaban su físico, pero él aspiraba a roles con mayor profundidad, que le permitieran mostrar su rango actoral. Erkenci le brindaba la oportunidad de interpretar a un personaje complejo con una vulnerabilidad oculta tras su fachada de hombre aventurero y exitoso. Desde el principio, la relación entre Demet y Can fue intensa. No solo compartían largas horas de trabajo, sino que también tenían que lidiar con la presión mediática y las expectativas del público, que los veía como la pareja perfecta. Los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y la química innegable que mostraban en cada escena. Cada pequeño gesto era analizado, cada mirada interpretada como una prueba irrefutable de su amor. Las redes sociales se inundaron de vídeos editados por fans, mostrando los momentos más románticos de la serie y comparándolos con la vida real. Pero, ¿cómo era la dinámica entre ellos fuera de las cámaras? Fuentes cercanas a la producción revelan que Demet y Can pasaban mucho tiempo juntos, no solo ensayando sus líneas y practicando sus escenas, sino también compartiendo momentos de risas, confidencias y apoyo mutuo. Se dice que Can era muy protector con Demet, siempre preocupado por su bienestar y dispuesto a defenderla de las críticas y los comentarios malintencionados. En una industria tan competitiva, el apoyo de un compañero es invaluable, y Can supo ofrecerle a Demet un hombro en el que apoyarse. Por su parte, Demet admiraba la profesionalidad y la dedicación de Can, y lo veía como un compañero de trabajo en el que podía confiar plenamente. Lo consideraba un actor entregado, que se esforzaba por dar lo mejor de sí en cada toma. Sin embargo, la relación entre ellos no siempre fue fácil. Como en toda relación, hubo momentos de tensión, desacuerdos y malentendidos. La presión de los medios, la intensidad del trabajo y la falta de privacidad afectaron su dinámica, generando roces y discusiones. Se filtraron a la prensa algunos rumores de peleas en el set, aunque ambas partes siempre negaron cualquier enfrentamiento grave. A pesar de todo, Demet y Can lograron superar estos obstáculos y mantener una relación de respeto y admiración mutua. Aprendieron a navegar las dificultades, a separar la vida profesional de la personal y a mantener una comunicación abierta. La clave de su éxito, tanto en la pantalla como fuera de ella, residía en su cap.
capacidad para comunicarse abiertamente y resolver sus diferencias de manera constructiva. Ambos eran conscientes de que dependían el uno del otro para el éxito de la serie y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para mantener la armonía en el set. Sabían que cualquier problema entre ellos afectaría la calidad del trabajo y la experiencia de todo el equipo. Pero ¿cuándo pasó la amistad al amor? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y multifacética. No hubo un momento exacto, un instante mágico en el que ambos se dieron cuenta de que estaban enamorados. Fue un proceso gradual, una evolución natural de una relación que se fue construyendo día a día, a base de confianza, admiración y cariño. La química que transmitían era innegable, pero transformar esa química en algo más requería tiempo y valentía. Muchos creen que el punto de inflexión se produjo durante las grabaciones de las escenas más románticas de la serie. Cuando tenían que besarse, abrazarse y expresar su amor en la pantalla, la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, haciendo que sus sentimientos se intensificaran. La intensidad de las emociones que interpretaban en la serie a menudo se sentía real, lo que hizo que fuera más difícil para ellos distinguir entre el rol y la realidad. Otros opinan que fue durante los viajes promocionales de la serie, cuando tuvieron la oportunidad de conocerse mejor fuera del ámbito laboral, compartiendo experiencias y creando recuerdos inolvidables. Estos viajes les permitieron ver al otro en un contexto diferente, más relajado y personal. Lo cierto es que en algún momento Demet y Can se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era algo más que simple amistad. Era una conexión profunda, un sentimiento genuino que los unía de una manera especial. Sin embargo, ambos eran conscientes de las implicaciones de hacer pública su relación. Sabían que serían objeto de un escrutinio constante por parte de los medios y que su vida privada se convertiría en un tema de interés público. La prensa turca es conocida por su intensidad, y la idea de exponer su relación a ese nivel de atención era aterradora. Por eso decidieron mantener su romance en secreto, disfrutando de su amor en la intimidad y evitando las apariciones públicas conjuntas. Se dice que se escapaban a cenar en restaurantes discretos, que paseaban por parques alejados del bullicio de la ciudad y que se enviaban mensajes románticos a través de sus redes sociales, utilizando códigos y símbolos que solo ellos entendían. Los fans más observadores detectaron estos pequeños detalles, interpretándolos como señales de su romance secreto. Pero como suele ocurrir en estos casos, el secreto no pudo mantenerse oculto por mucho tiempo. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron captar algunas imágenes comprometedoras de la pareja, confirmando los rumores sobre su romance. Las fotos publicadas en varias revistas y portales de Internet causaron un gran revuelo entre los fans de Erken Cikus, que celebraron la noticia con entusiasmo. La reacción del público fue abrumadoramente positiva, con mensajes de apoyo y felicitaciones inundando las redes sociales. A pesar de la presión mediática, Demet y Can decidieron seguir manteniendo su relación en privado, negándose a hacer declaraciones públicas sobre su romance. Querían proteger su intimidad y evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático. Preferían vivir su amor lejos de los focos, concentrándose en su trabajo y en construir una relación sólida. Sin embargo, la presión fue demasiado grande. La atención constante de los medios, las especulaciones y los rumores terminaron por afectar la relación. En un momento dado y tras muchos rumores, ambos decidieron tomar caminos separados. La intensidad del trabajo, las agendas apretadas y la dificultad de mantener una relación en el ojo público terminaron por desgastar su amor. Las exigencias de sus carreras, combinadas con la constante atención mediática, crearon un ambiente difícil para mantener una relación sana. Fue una decisión difícil y dolorosa para ambos, pero consideraron que era lo mejor para su bienestar emocional y profesional. Además, se rumoreó que las diferentes expectativas sobre el futuro de la relación también contribuyeron a la ruptura. Mientras que algunos especulaban que Demet estaba más interesada en formalizar la relación, Can parecía estar más enfocado en su carrera y en proyectos internacionales. Estas diferencias, combinadas con la presión externa, hicieron que fuera cada vez más difícil para ellos encontrar un punto medio. Aunque su romance no tuvo un final feliz, la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo recordada con cariño por sus fans. Su química en la pantalla y su conexión fuera de ella dejaron una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Y aunque ya no estén juntos, siempre quedará el recuerdo de aquellos momentos mágicos que compartieron, tanto en la ficción como en la vida real.
Su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdura hasta el día de hoy. En resumen, la historia de Demet İlkan es un claro ejemplo de cómo la química en pantalla puede trascender a la vida real. Aunque su relación no prosperó como muchos esperaban, nos dejó momentos inolvidables y demostró el poder de la conexión entre dos personas. Fueron compañeros, amigos y por un tiempo algo más. Su historia, aunque breve, siempre será recordada con cariño. Demet İlkan personificaron el ideal romántico para muchos, demostrando que la línea entre la ficción y la realidad puede ser sorprendentemente delgada. Y bien, ¿qué les pareció este recorrido por la historia de amor entre Demet İlkan? Espero que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir los secretos detrás de este romance que cautivó a millones. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en su ruptura? ¿O piensan que simplemente no estaban destinados a estar juntos? ¿Creen que las expectativas del público influyeron en sus decisiones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Además, ¿qué otros romances de la televisión turca les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó este contenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse conectados con nosotros para más chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos pronto.